a entablar, o más bien a proseguir el diálogo que estamos teniendo con Dios, porque en estos momentos acabamos de hablarle nosotros a Él, ¿verdad? Acabamos de expresarle nuestro amor, nuestra adoración, con palabras, con música, con cánticos, pero ahora Él nos quiere hablar a ti y a mí. ¿Cuántos lo quieren escuchar? Gloria a Dios. Pues para ello necesitamos algo llamado Sagradas Escrituras. Y alguien aquí podría apagar las lucecitas de colores, por favor. Ya se fueron por allá los encargados de desconecta nada más ese cablecito que está ahí, porque si no aquí voy a parecer que ando en otro lado y no en la iglesia. Bueno, como les estaba comentando, la verdad es que podemos decir que hablamos con Dios o escuchamos a Dios, pero si no es a través de las Escrituras, hay un gran parámetro de duda si realmente Dios nos está hablando, ¿no? Porque se ha dado mucho el que hay personas que frecuentemente dicen: es que Dios me dice, o he platicado con Dios y Dios ha puesto esto en mi corazón, y Dios, pero precisamente por eso es que el Señor nos dejó algo llamado Sagradas Escrituras. Por eso es que se le llama también Palabra de Dios. Entonces, no podríamos decir que Dios nos habla si no abrimos las Escrituras. Por ahí un teólogo, si mal no recuerdo, creo que John Piper, dice: ¿quieres escuchar audiblemente a Dios? Dice: pues ponte a leer tu Biblia en voz alta. Porque si hay veces que también de repente hay personas que como ahorita estaba viendo unas publicaciones ahí que dicen de una persona que se había muerto y se fue al infierno y luego regresó otra vez, y que allá en el infierno le dijeron una serie de cosas y cosas muy antibíblicas, ¿verdad? Porque pues, la palabra dice otra cosa. Hay una parábola precisamente en donde se habla de rico y Lázaro, un hombre que efectivamente está en el infierno y quiere que sus familiares sepan que sí existe el infierno, y le dice a Lázaro, Lázaro era un pobre que fue muy maltratado por ese rico, y yo creo que la mayoría conocen esa historia, pero para los que no la conozcan, más o menos así es como va. Y el rico, este malvado que está en el infierno, le dice a Abraham, dile por favor a Lázaro, porque primero le dice: dile que con la punta de su dedo toque agua y la traiga, porque tengo tanta sed, estaba en el infierno con tanto calor, que por lo menos con la punta de su dedo me dé agua. Y también, por favor, dile que vaya con mis hermanos, con mis familiares, para que les avise que sí existe el infierno, eso de lo que yo no creía y nadie de mis familiares creíamos, que vaya Lázaro y que les diga que realmente existe el infierno. Y Abraham le dice, estoy parafraseando, es una parábola que está en el Evangelio y en este momento no la traía yo preparada, pero me acordé de ella. Le dice Abraham: es que si no han creído a los escritos de Moisés, a los escritos de los profetas, o sea, a la Biblia, si no han creído, nunca van a creer. O sea, no necesita la gente realmente una serie de cosas sobrenaturales para que realmente crean. Porque como lo hemos estado estudiando en las últimas semanas, escuchamos que Romanos dice que la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, la fe no puede venir de otra manera si no es por medio de la palabra de Dios. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es precisamente para que entendamos
la importancia de lo que en estos momentos vamos a hacer, ustedes, los que están en el internet y un servidor. Vamos a escuchar verdaderamente a Dios hablándonos, a ti y a mí, que a veces que la predicación es más para mí que para cualquier otra persona. Pero bueno, recuerden que estamos en nuestra serie de predicaciones expositivas, en donde estamos escudriñando la epístola a los romanos. Hace 8 días les comenté a los que no sabían lo que quiere decir epístola. ¿Qué quiere decir epístola? A ver, ¿quién me puede decir? Carta a muchas personas, ¿no? Así es. O sea, las dos estuvieron correctas, pero más explícitamente es una carta para multitudes. Por eso ahí se diferenciaba entre una carta, una simple carta a una persona en particular, y la epístola era para multitudes. Pero a final de cuentas, pues yo en lo particular digo, pues toda la Biblia son epístolas, porque a final de cuentas hubo libros paulinos, cartas paulinas, que se le escribió a Filemón directamente, a Tito, a Timoteo. Sin embargo, era para que lo escucharan multitudes también. Entonces, ¿qué sucede? Que ahorita estamos escudriñando la epístola a los romanos. Como se los he dicho cada semana, es el libro o la epístola más relevante que tienen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es la más relevante? Porque ahí es donde encontramos una columna vertebral de toda la doctrina del cristianismo. Ahí es donde encontramos cómo los 4 evangelios, Pablo empieza a desmenuzarlos para que la iglesia de Jesucristo entienda claramente lo que son los 4 evangelios, o lo que es el evangelio, porque a final de cuentas el evangelio viene siendo uno, interpretado por 4 personas, pero es el evangelio, la buena noticia. En Romanos encontramos que allí es una epístola en donde a Dios no se le escapó absolutamente nada de lo que los cristianos debemos de hacer y no debemos de hacer. Como se los he dicho, grandes personajes teológicos, reformadores de la iglesia cristiana, en el libro de los Romanos es donde algunos incluso encontraron la salvación, algunos encontraron una nueva manera de interpretar las Escrituras. Martín Lutero, gracias a que empezó a escudriñar la epístola a los romanos, es cuando se dio cuenta de que él estaba en la iglesia romana haciendo una serie de herejías, y él mismo las practicaba y las enseñaba, y a través de la epístola a los romanos es cuando se percata. De hecho, él decía que la epístola a los romanos era su Biblia, y ahí es donde se percata que no estaba haciendo las cosas correctamente. Uno de los teólogos más importantes que ha tenido la historia de la iglesia, Agustín de Hipona, San Agustín, en el siglo IV, él era un hombre que le encantaba las borracheras, era mujeriego, era una persona que estaba totalmente en los caminos del infierno, y de repente empieza a leer la epístola a los romanos, y él mismo en sus escritos, en algunos de los libros que él dejó, por cierto, muy edificantes, y él dijo que a través de la epístola a los romanos es como fue rescatado del infierno para que él pudiera ser hijo de Dios. Entonces, y así podríamos estar hablando de muchos y muchos otros personajes que a través de la epístola a los romanos pudieron cambiar verdaderamente su teología, pudieron ser transformados verdaderamente a través de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, en estos momentos vamos a proseguir con el capítulo 11. Hace 8 días vimos Romanos 11, del 1 al 10, y el día de hoy vamos a ver Romanos 11, del 11 al 25. Y el tema de hoy tiene por título Injertados al olivo. ¿Cómo? Injertados al olivo. Pues ahí se ve, ¿verdad? Ese arbolito que ven ahí atrás,
es un olivo. Y ahorita van a ver qué interesante es el tema que el Señor nos tiene el día de hoy, porque es algo básico para que tú y yo podamos comprender de qué manera tan amorosa Dios nos dio la oportunidad de pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios, cuando ni tú ni yo lo merecíamos, ni por las cuestiones de nuestras obras, ni por las cuestiones de nuestro corazón, de nuestros deseos, porque como lo hemos estado viendo semanas antes, había un pueblo que, aunque lo estaba haciendo muy erradamente, pero sí estuvieron buscando de Dios, que era el pueblo de Israel. Sin embargo, los gentiles, que somos todos nosotros, todos los que no eran judíos, éramos los gentiles, no lo buscábamos. Y sin embargo, por su gracia, por su misericordia, el Señor nos dio ese privilegio. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, del privilegio de que hayamos sido injertados en el olivo. Y dice la palabra del Señor: ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de este olivo serán injertadas
de nuevo en Él. Voy a orar. Dios Padre Todopoderoso, en estos momentos estamos escudriñando tus escrituras, esa carta de amor que has dejado para todos tus hijos, en la cual encontramos palabras de vida eterna, Señor. Por eso es que en este momento yo no puedo continuar con esta predicación sin la bendición de lo alto, para que tu Espíritu Santo tome el control total de mi vida y también el control total de la vida de todos los oidores de esta palabra, Señor. Danos la oportunidad, Padre eterno, de comprender claramente tu mensaje para ponerlo por obra. Te lo ruego, Padre, te lo pido, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Se oyó muy tranquilito ese amén. Digan con fuerza, amén. Amén. Eso es todo. Bueno, pues miren, ahorita estamos escudriñando, como les digo, algo básico para que nosotros podamos comprender con esta analogía, porque al final de cuentas, si ustedes se percatan, casi toda la epístola a los romanos se la lleva Pablo con analogías de las cuestiones naturales. Así como nuestro Jesús hablaba por parábolas, así Pablo lo hacía por medio de analogías, que es algo muy similar, ¿verdad? Es algo paralelo a lo que Dios nos quiere decir espiritualmente a través de las cosas naturales. Entonces, aquí entendemos que el Señor está hablando de que el pueblo de Israel fue desgajado de ese árbol llamado olivo, fue desgajado para que todos los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos, como tú y como yo, pudiéramos ser injertados. ¿Por qué es que le estaba diciendo estas cosas Pablo a los gentiles? Porque sabiendo perfectamente bien que, como lo dice el Evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, que fueron precisamente los judíos, dijo claramente que a los que le recibimos nos dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? En esa base es donde Pablo les empieza a desmenuzar esta porción del Evangelio, porque como les digo, en realidad la epístola a los romanos era estarles dando a las personas a conocer el Evangelio de Jesucristo, pero como dicen por ahí, ¿verdad?, con manzanitas, para que fueran entendiendo claramente el porqué de todas las cosas, el porqué del sacrificio de Jesús, lo necesario de que uno debe de comprender el privilegio que el Señor nos da. Bueno, había un solo pueblo privilegiado en aquel entonces llamado el pueblo de Israel, que podían escuchar a Dios a través de la ley, a través de los profetas, a través de Moisés, pero todos los demás pueblos del mundo no podían escuchar a Dios. Ellos no podían escuchar ni sus mandamientos ni sus promesas. O sea, las promesas no eran para absolutamente nadie en el mundo más que para los israelitas. ¿Sí estamos aquí? Pero ¿qué sucede? Que los israelitas, por sus transgresiones, perdieron ese privilegio de ser los únicos que podían ser salvos. Ahora, hay personas que cuando escudriñan esta porción de las Escrituras confunden el hecho de que los israelitas, por esa transgresión, fueron desgajados, y como que la gente empieza a entender que entonces ya los israelitas, todos los que sean judíos, por eso han habido cuestiones incluso bélicas, cuestiones políticas tan tremendas en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque han desconocido claramente lo que las Escrituras dicen. O sea, Dios no los desechó. O sea, hubo algo que hizo en contra de ellos por sus transgresiones. ¿Qué fue eso que hizo en contra de ellos? Es como cuando tú tienes
lo que se le llama el monopolio, ¿no? Solamente el cliente te dice, a mí me vas a vender el producto, yo soy el único que voy a distribuir ese producto y nadie más. Pero empiezas a ver que tu cliente, que es exclusivo, que es al único que le estás dando el producto que tú vendes, te das cuenta que ese cliente empieza a fallarte en todo. Empieza a fallarte, empieza a fallarte y empieza a fallarte. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos momentos tú dices, ¿sabes qué? Que ya no te voy a vender nada más el producto a ti. Voy a quitarte esa exclusividad. Porque la verdad tú estás fallando demasiado. Y le voy a dar la oportunidad a muchos otros más de que ellos también obtengan ese producto. Estoy yo también haciendo otra analogía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en esos momentos Dios, eso fue la acción que tuvo. No que haya desechado a los judíos, porque el mismo Pablo en un capítulo anterior nos dice, si los hubiera desechado, entonces nosotros pues, no estaríamos aquí, porque Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles eran judíos. De hecho, hace 8 días hablamos del remanente escogido, ¿verdad? Hablamos de que Dios siempre se provee de su remanente. Entonces, no es que ya los deseché y ya no los quiero ver ni en pintura, no. Se le quitó la exclusividad al pueblo de Israel para que ellos fueran los únicos que pudieran ser salvos. Y por medio de haberles quitado esa exclusividad, vinieron a celos. Vinieron a un celo tan tremendo que desgraciadamente ese mismo pueblo, por ese celo, por esa arrogancia, por una serie de cuestiones, se han metido en una serie de problemas históricos. Pero bueno, no estamos hablando de historia, sino del mensaje que el Señor nos está queriendo dar el día de hoy a ti y a mí. Entonces, ¿qué sucede? Que también algunas personas han malentendido esta porción de la Escritura y dicen, ¿ya viste? La salvación se puede perder, porque si los judíos perdieron la salvación, entonces tú también la puedes perder, porque si ellos que eran las ramas originales perdieron la salvación, entonces tú también la puedes perder. Eso es una falsa teología. O sea, por principio de cuentas, los judíos que fueron salvos no perdieron la salvación. Precisamente ese es el remanente escogido de Dios del pueblo de Israel. Pablo fue salvo, Pedro, todos los que verdaderamente entendieron el privilegio de ser hijos de Dios, se mantuvieron en su posición, como hace 8 días lo vimos. Remanente quiere decir el que permanece. Y aquí yo veo un remanente. Aquí veo los que han permanecido. A pesar de las situaciones que hayan sucedido en esta iglesia local, pero aquí hay un remanente. Han permanecido. A pesar de las habladurías de la gente, a pesar de que han criticado, a pesar de esto, a pesar de todo, pero aquí hay un remanente. Y eso es precisamente de lo que el Señor nos habla a ti y a mí, los que realmente permanecen. Eso fue lo que sucedió con esos apóstoles. Ellos permanecieron con todo y que tenían a los romanos encima de ellos, con todo y que tenían a la mayoría de los judíos encima de ellos. Ellos permanecieron, siguieron injertados en el olivo. Ellos no fueron desgajados como la mayoría de los judíos fueron desgajados. Entonces, ¿qué sucede? La gente dice, bueno, algunas doctrinas, pierdes la salvación cuando caes en transgresiones. No, amados. Aquí lo que nos está diciendo la palabra es que ellos estaban en las ramas desde que obtuvieron la promesa de parte de Dios, igual que tú y yo hemos obtenido esa promesa de parte de Dios. Pero la gente que no quiso permanecer en los estatutos de Dios es la que fue siendo desgajada. De hecho, aquí hay una frase que por ahí se la puede poner en pantalla. Dice, la salvación no se pierde, pero sí la oportunidad de haber sido, ¿qué dice? Salvo. O sea, la salvación no se pierde,
Cuando vemos que en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Así dice uno de los versículos más conocidos de las Sagradas Escrituras. Y es de los más conocidos porque es una promesa tremenda, ¿verdad? Pero por eso hay algunos universalistas que dicen: ¿ya viste lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama a todo el mundo de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para que todo el mundo se salve. Fíjense, por una palabrita que le cambiaron, ya hicieron una doctrina en la cual toda la gente se va a ir al cielo y absolutamente nadie se va a ir al infierno. Esa es una herejía porque va completamente en contra de las enseñanzas que Jesús nos dio. Jesús llegó a hablar más del infierno que hasta del cielo, precisamente previniendo a todos sus discípulos de que no cayeran en el infierno. Pero ¿qué sucede? Algunos empiezan a generalizar, dicen: no, ya ves, todos los judíos van a ser condenados al infierno. Y ahora todo el mundo va a ser salvo, porque Juan 3:16 así lo dice. ¿Realmente así lo dice? No. Dice algo que ellos excluyen, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor mandó la salvación para el mundo entero, pero si tú crees, ahí es donde está. O sea, aquí voy a poner otra analogía. En México, el gobierno nos da la oportunidad de algo llamado Seguro Popular, ¿verdad? Algunos lo conocen, algunos estamos inscritos en él incluso. Y les voy a decir una cosa: ¿hay algún mexicano que tenga obstáculos para poder obtener el Seguro Popular? Sin embargo, todos los mexicanos tienen Seguro Popular, ¿verdad que no? Esa es precisamente la analogía que estoy haciendo referente a esto que estamos viendo. Y era importante que desde ahorita lo hiciéramos, precisamente para que no nos fuéramos desviando, como muchos desgraciadamente se han desviado de esta cita tan importante que está en la Biblia. O sea, aquí el Señor nos está dando la oportunidad. Es como también algunos dicen: es que vas a ser borrado del libro de la vida. Cuando empiezan a hablar de eso, de que si se pierde o no se pierde la salvación, dicen: claro que se pierde, porque habla la palabra de Dios de que algunos están en el libro de la vida y algunos han sido borrados del libro de la vida. Sí, pero porque lo ven con una perspectiva al revés. O sea, todos, en el momento en que Dios abrió la gloria para el mundo, todo el mundo estuvo apuntado en el libro de la vida. Todo el mundo estuvo, fueron ramas del árbol del olivo. Pero en el momento en que la gente empezó a transgredir la ley de Dios, es de la manera que se fue borrando el nombre de cada una de esas personas del libro de la vida. Es de la manera que Dios fue quitando, desgajando a definitivamente no me está buscando a mí, está buscando mis bendiciones. Lo voy a desgajar del árbol del olivo, lo voy a borrar del libro de la vida. ¿Sí me estoy explicando? Esto es algo bien importante porque es una teología con la cual incluso la iglesia se ha dividido. La iglesia cristiana, tú puedes estar con una serie de personas que son cristianos y están divididos porque unos piensan que la salvación se pierde y otros piensan que la salvación no se pierde. Algunos piensan que este tema, esta doctrina no es relevante, pero sí es muy relevante, porque incluso déjenme decirles que hay ministros que empiezan a manipular a sus ovejas diciéndoles: si no diezmas, si no traes tus primicias, si no traes aquí una cantidad de dinero, vas a perder tu salvación. Si haces esto que yo te digo, vas a obtener todas las bendiciones. Si me desobedeces, vas a obtener la maldición de Tutankamón. Y una serie de situaciones
O sea que es relevante, es muy relevante que la gente entienda que cuando Dios te escogió y eres parte de su remanente, escogido, valga la redundancia, es porque Él va a terminar la obra en ti. Lo que Él comenzó en ti, lo va a terminar. Pero la diferencia está en esa frase que ahorita ya me la borraron por allá los muchachos, pero dice, la salvación no se pierde, pero lo que sí puedes perder es la oportunidad de ser salvo. Eso es lo que le sucedió a los israelitas. Ninguno de los israelitas que fueron salvos, como quién, como Abraham, como Noé, como Moisés, como David, ninguno de esos israelitas fueron salvos por sí mismos. Fueron salvos, a ver quién me dice por quién fueron salvos ellos. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Efectivamente, por eso dice la palabra en Hebreos 11. Por la fe, Abraham, por la fe, Moisés, por la fe, todos los héroes de la fe fueron salvos por la fe, pero tenían que haber sido por la fe en algo o en alguien. Era en Cristo. Muchos pueden decir, pero si Jesucristo todavía no llegaba cuando Moisés, no, es que Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Él ya estaba desde antes, nada más que no en carne, no en forma humana. Pero la fe que tenía Abraham, la fe que tenía Moisés, la fe que tenía David, la fe que tenía Noé, toda esa fe estaba puesta en Cristo. Su mirada de todos ellos era en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, por esa fe, fueron salvos. Cuando llega el Salvador en carne viva, 100% hombre, 100% Dios, hubo muchos judíos que tuvieron la oportunidad de ser salvos. No perdieron la salvación porque todavía no la tenían. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Ellos todavía no tenían la salvación. Llegó Jesús, que era el camino, la verdad y la vida, y ellos lo despreciaron, la mayoría, no todos. Hubo un remanente que sí creyó en Cristo. Hubo un remanente que no perdió la oportunidad de ser salvos. Y esa salvación nadie se las pudo quitar, ni se las podrá quitar. Vamos a escudriñar Romanos. Vamos a Romanos 11:11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Aquí vemos cómo Pablo está hablando de algo en lo cual mucha gente lo veía como, ay, pobrecitos, ay, hubo ahí una situación que a lo mejor a Dios se le salió de las manos. Ese pueblo elegido transgredió y ya los planes que tenía Dios se fueron. No, amados, no, a Dios no se le sale de control absolutamente nada. Como por ahí el líder de la iglesia romana se puso a decir una serie de herejías diciendo, aquí tengo en mi bolsillo lo que es el fracaso de Jesús, el Vía Crucis, y saca ahí unas figuritas, una serie de... Esa fue una herejía tan tremenda, porque Jesús no puede fracasar, amados. O sea, la gente aparentaba, imagínense, yo me imagino en aquel entonces todo el mundo decía, ay, pobrecito del maestro, y nosotros que pensábamos que si era Dios, miren cómo lo están torturando en la cruz. Sí, en la cruz Él estaba sacrificándose para dar el regalo más hermoso que el mundo ha obtenido en toda la historia, y nunca podrá haber un mejor regalo que el regalo de la salvación. En ese momento donde la gente decía, ay, pobre Jesús, pobre,
en ese momento él estaba tomando todo el poder, toda la gloria, todo el reconocimiento. Pero en las cosas de Dios siempre hay cuestiones paradójicas delante de los ojos del ser humano. Aparentemente había sido un fracaso. Aparentemente había sido un fracaso el que los judíos no hubieran creído al 100% en la obra redentora de mi Señor Jesucristo. Pero ese ya era un plan que tenía mi Señor. Un plan para abrir la gloria, para abrir las puertas del cielo a toda la humanidad. Pero con el requisito de venir con Cristo en arrepentimiento y fe. Con ese requisito. Con el requisito que Pablo tuvo para venir con Cristo. Recuerden que Pablo era un asesino de cristianos y él vino, dobló rodilla y en arrepentimiento le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí es donde precisamente inició el ministerio de Pablo, que ha sido uno de los, después de Jesús, yo creo que ha sido uno de los hombres que más ha hecho para que el reino de los cielos crezca. Entonces, aquí nosotros debemos de entender que la indiferencia a los estatutos de Dios siempre te traerá distanciamiento con Dios, seas salvo o no. ¿Se apareció en la pantalla? Joshua. ¿Ya apareció o no? Más que se rascó por allá el ingeniero. ¿Ya? A ver qué dice. La salvación. No, la otra que está más adelantito, Joshua. Dice: la indiferencia a los estatutos de Dios siempre te traerá distanciamiento con Dios, seas salvo o no. ¿Y ahora sí? Sí, ya. Ahí está. ¿Esto por qué entra como una frase importante en nuestra predicación? Porque desafortunadamente la gente que no puede ser salva no es porque hayan cometido muchos pecados en su vida, no es porque no hayan tenido alguna religión, es porque todo el mundo ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero no todo el mundo se ha comprometido al llamado que Dios nos ha hecho. Porque como hace 8 días lo vimos, dice la palabra: muchos serán llamados, pero pocos escogidos, ¿verdad? Pero el llamado todo el mundo lo tiene. O sea, ya sea por medio de alguna religión que se dice ser cristiano, alguna otra religión que sí sea cristiana, o lo que sea, pero en algún momento han escuchado que existe un libro llamado Biblia y que ahí contiene palabras de vida eterna. ¿Por qué la gente no puede ser salva? Porque es indiferente a ese libro, porque es indiferente a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay veces que tú ya aún siendo salvo, tú aún ya siendo hijo de Dios, puedes caer en la indiferencia con Dios. Los que no son salvos, pues definitivamente va a ser mucho más difícil que ellos puedan obtener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque alguien que no es oveja de Jesucristo, como él mismo lo dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Pero cuando no son ovejas, hace 8 días también hablamos de ello, ¿verdad? Dijimos, si hay un pastor rodeado de las ovejas se van a dejar guiar. Pero si hay un pastor que está lleno y rodeado, en vez de ovejas, está rodeado de cabritos, ¿verdad? De cabras, pues no se van a dejar guiar. Porque un cabrito, una cabra no se deja guiar, pero una oveja sí se deja guiar. La oveja escucha la voz de su pastor, la oveja se deja proteger por su pastor, la oveja
se deja alimentar por su pastor, se deja guiar por su pastor. Pero cuando no tienen la naturaleza de oveja, simplemente van a ser indiferentes. ¿Van a ser qué? Indiferentes a la voz del pastor. Y en este caso no estamos hablando del pastor local, estamos hablando del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros somos indiferentes, aún siendo hijos de Dios, nos va a traer una serie de problemas y de complicaciones esa situación. Yo conozco gente, incluso pastores, ministros, gente que han demostrado en su momento que son hijos de Dios, pero que de repente empiezan a ser indiferentes a lo que la palabra dice. Hagan de cuenta, hay gente que cuando empezó en su ministerio no soltaban la Biblia para predicar, pero de repente empezaron a querer predicar otras cosas y no la Biblia. Y la mayoría de esas personas es porque realmente no son hijos de Dios, pero en algunos casos sí han sido hijos de Dios, nacidos de nuevo, personas que ya son salvas, que no se les ha desgajado del árbol del olivo. Pero por esa indiferencia a la palabra, por esa indiferencia, empieza a haber un rompimiento con Dios. Se empiezan a enfriar. Se dan cuenta que su vida empieza a ser un caos. Y peor, y todavía peor, porque cuando eres hijo de Dios, y él mismo lo dice, cuando yo he tomado a alguien por hijo, lo disciplino. Entonces, ¿qué sucede? Que para que nosotros vayamos entendiendo el mensaje que el Señor nos está dando, en Juan 15:10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. ¿Sí dice así, verdad, la palabra? Y de hecho todo Juan 15 es muy paralelo a lo que estamos hablando, porque en Juan 15 no se habla de un olivo, se habla de la vid, que es otra analogía que nuestro Señor Jesús empieza a poner de lo que somos nosotros y de lo que Él es. Pero aquí hay algo bien importante, amados. Hay veces que las personas piensan que hagan lo que hagan, Dios los sigue amando. Y fíjense, esa es una postura muy romántica y muy convenenciera, la verdad. Porque por eso es que hay gente que piensa que nadie se va a ir al infierno. Dice, no, yo haga lo que haga, Dios me sigue amando. ¿Y qué creen? Que estamos viendo una palabra que yo no la escribí. Es una palabra que fue escrita por un hombre importantísimo en la fe cristiana llamado el apóstol Juan, y totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, si obedecen mis mandamientos, o sea, aquí claramente estamos viendo que está dando un requisito para el amor de Dios, ¿cierto o no es cierto? O yo me estoy leyendo mal. ¿Cierto o no es cierto, México? Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si obedecemos los mandamientos del Señor. Y nos pone el ejemplo. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso es precisamente lo que el Señor quiere de ti y de mí, amado. Que permanezcamos en Cristo. Y el decir permanecer en Cristo es en todo lo que conlleva Cristo. ¿Quiénes somos los que estamos aquí? ¿Cómo nos dice Jesucristo? Aparte de que nos dice que somos su iglesia, que somos su novia, pero ¿qué nos dice que somos también? Sus hijos, pero así en conjunto. Su cuerpo. Exactamente. ¿Tú quieres estarte relacionando con Cristo, Harvey? Cada que estás en la iglesia, te estás relacionando con el cuerpo de Cristo. Si tú quieres amar a Cristo, tienes toda la oportunidad de hacerlo amando al cuerpo de Cristo. ¿Sí estamos aquí? Esto es algo
algo bien importante, amados, porque hay tantas doctrinas que la gente se va metiendo en su cabecita para justificar la indiferencia que le tenemos a Dios. Que muchos salen con muchos rollos, ¿verdad? No, yo no necesito ir a la iglesia, yo aquí en mi casa, ¿verdad? Y es, amado, si tú amas a Dios, necesitas amar a su novia también. Nosotros somos la novia de Cristo. No, es que yo mejor ni voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócrita. Amado, si tú dices que hay puro hipócrita en la iglesia, no te preocupes, como decía Rick Warren. No es cierto, John MacArthur dice eso. No te preocupes, hay un lugar más para ti. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un museo de santos. Aquí precisamente venimos porque somos una bola de pecadores, todos, incluyendo al pastor. Todos somos una bola de pecadores. Pero Dios lo que espera de nosotros no es perfección. Lo que espera de nosotros es honestidad. Es que vengamos honestamente a buscar a Dios. Es que vengamos honestamente a soportar al cuerpo de Cristo. Es que vengamos en honestidad a dejar todas las cargas que yo traigo en las manos de Cristo para que Él las pueda hacer ligeras en mi vida. Él no busca perfección, pero sí busca honestidad. Si tú vienes, yo voy a seguir en mis pecados, voy a seguir en esto, voy a seguir en lo otro, porque como dice el pastor, todos somos imperfectos, ¿verdad? Sí, pero tú eres imperfecto y aparte deshonesto. Ahí es donde estás saliendo completamente de la cobertura de Dios, no del pastor, porque un pastor no te puede dar ninguna cobertura. El que te da la cobertura es Dios, claro, a través de las enseñanzas del pastor, a través de los apóstoles, ¿verdad? Como se los he dicho, esta iglesia es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque nos regimos a la doctrina que los apóstoles dejaron en todas las cartas para la iglesia. Por eso es que es una iglesia apostólica. Es más, la iglesia de Jesucristo tiene que ser apostólica. No podemos decir, como algunos también dicen, pues yo con Jesús, yo no tengo que darle cuentas a ningún pastor, yo no tengo que darle cuentas a ningún hermano, yo así, Dios y yo, directos. Entonces, ¿Dios para qué dejó apóstoles, maestros, pastores, profetas? ¿Para qué los dejó? ¿Para qué dejó esos 5 ministerios? La Biblia dice claramente para la edificación precisamente de su iglesia. Es importantísimo que nosotros entendamos que si no permanecemos en los mandamientos de Cristo, también su amor no puede permanecer en nosotros, amados. Aunque nos duele nuestro corazoncito bien romántico. Vamos a seguir leyendo Romanos 11:13. Me dirijo a ustedes, los gentiles. Voltea con tu compañero de al lado y dile, se dirige a nosotros, amado. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Y efectivamente salvó a muchos de ellos. En el momento en que Pablo empezó a predicarle a los gentiles, fue después de que también le predicó a muchos judíos. Y aparte hubo muchos otros apóstoles que se les siguieron predicando a judíos, como Pedro. Pero ¿qué sucede? Que al final de cuentas tuvieron que pesar más con los gentiles que con el pueblo de Israel, porque desgraciadamente en el pueblo de Israel les cerraron completamente las puertas. Incluso los mataban, los perseguían y bla bla bla. Todos sabemos esa situación. Luego dice en el 15, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagrará toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí, con toda esa esperanza que tenía
Pablo para que sus parientes fueran salvos. Era una esperanza que al final de cuentas él la conocía perfectamente bien, porque era un teólogo de teólogos, Pablo. Él conocía las escrituras a la perfección. Él desde antes que llegara a los pies de Cristo ya conocía la ley, él, como él mismo lo dijo, él era un fariseo de fariseos. Él venía de la mejor escuela bíblica que había en Jerusalén, que era la de Gamaliel. Él era un super teólogo, él conocía perfectamente bien las escrituras y sabía que había una promesa que el Señor nunca la iba a romper, que sus hermanos judíos iban a seguir teniendo la oportunidad, igual que tú y yo, de ser salvos. Y efectivamente así sucedió. Muchos de ellos fueron salvos. Pero aquí también está hablando de algo bien importante, que la salvación es una herencia que está escrita por la pluma de los apóstoles, como ahorita se los estoy diciendo, apóstoles judíos, y seguirá causando su efecto mientras la doctrina sea apostólica. O sea, ¿qué pasa ahorita en la actualidad con muchos de nuestros hermanitos en la fe? O algunos hermanoides que a lo mejor llegan a ser hermanos, ¿verdad? Como por ahí un pastor decía, cuando veía a esos hermanos bien pecadores, que decía, son hermanos, pero de Drácula, decía. Y si tú empiezas a ver que hay una serie de iglesias, incluso completitas, o algunos hermanitos dentro de algunas iglesias, que definitivamente no se están comportando como se comporta un hijo de Dios, muchas veces llega a pasar que esa actitud que la gente tiene es gracias a las falsas doctrinas. Es gracias a que hay una doctrina en ese lugar en donde no se habla en lo absoluto sobre las repercusiones que tiene el pecado. Esas iglesias en donde no se habla en absoluto, incluso de las repercusiones que tiene el no tener una doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque la gente empieza a torcer la palabra según la conveniencia de cada quien, y en base a eso muchas veces empiezan a perder completamente el piso. No la salvación, porque si ya son salvos no la pierden, pero sí viene una disciplina terriblemente terrible, valga la redundancia, en la vida de esas personas que han apostatado de la verdad, que han apostatado de la sana doctrina. Pero ¿qué sucede? Que de igual manera lo que tú vas a estar sembrando lo tienes que cosechar. Esa es una ley, ¿verdad? Bíblica. Así como la ley de la gravedad, que si tú avientas algo, se cae. Si tú te avientas de un quinto piso, vas a caer y va a pasar algo muy terrible. Eso es una ley, ¿verdad? La ley de la gravedad. Eso es una ley física, una ley natural. Bueno, existe también una ley natural y espiritual llamada la ley de la cosecha. Si tú siembras frijolitos, ¿qué vas a cosechar? Los frijolitos, ¿verdad? Tú no puedes sembrar frijolitos y vas a cosechar aceitunas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros debemos de entender claramente que de igual manera, aquí cuando dice la palabra que si ya las raíces eran buenas, el fruto debe de ser bueno. Bueno, pues efectivamente aquí desgraciadamente mucho de lo que se estuvo sembrando en aquel entonces en el pueblo de Israel fueron cosas religiosas, legalistas, y en el momento que vino la cosecha, cosecharon puras cosas malas, torcidas. Esas fueron las transgresiones precisamente que impidieron que Jesús pudiera tener una relación con ellos. Por la religión descuidaron la relación, que eso es lo que sigue pasando en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Antes pasaba en el pueblo de Jesús, ahora está sucediendo en la iglesia de Jesús. Ahora muchos empiezan a descuidar una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque han estado sembrando cosas totalmente. Y esto se aplica también en lo natural de nuestra vida familiar, hermanos. Si tú
a tu hijo, a tus hijos o a uno de tus hijos, tú le estás enseñando que la corrupción es buena, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que vas a tener a un hijo corrupto. Es una ley, no te vas a poder deshacer de ella a menos que venga la misericordia de Dios en la vida de esa persona. Pero tú lo que siempre, si tú le enseñas a tus hijos que no necesitan ser temerosos de Dios, pues tú te vas a dar cuenta el día de mañana que ellos están encaminando derechitos al borde del precipicio llamado infierno. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que has estado sembrando en tus hijos. Entonces, de la misma manera, amado, tú y yo, y sobre todo los varones, escuchen, varones sobre todo, el Señor nos va a pedir cuentas principalmente a los varones de cada casa. La Escritura dice que todos los hijos de Dios somos ministros de la reconciliación, y nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, a los primeros que les necesitamos enseñar lo que es la bendición y la maldición es a nuestros hijos. Eso es algo básico, amados, y aquí la Biblia nos lo está mostrando a través de estas escrituras. Vamos a seguir leyendo en el 17, Romanos 11, 17 dice: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Fíjense, esto es algo bien tremendo, o sea, no es algo tan simple, y ahorita lo vamos a comentar. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Miren, amados, si nosotros nos vamos a la botánica, soy yo medio feo, ¿verdad? Pero es una ciencia, ¿verdad?, de la naturaleza. Si vamos a un libro de botánica y buscamos lo que es la savia de los árboles, no solo del olivo. El olivo es un árbol muy especial, eso sí, déjenme decirles, creo que aquí lo sabemos, que el aceite de olivo es uno de los mejores aceites que el ser humano puede consumir. Hay muchos aceites que te hacen un daño tremendo, y las investigaciones te van haciendo ver que cada día hay más problemas y cánceres en los aceites sobre todo. Pero el aceite de olivo siempre ha sido uno de los mejores nutrientes para el ser humano. Y precisamente la savia es eso que se manifiesta en el árbol para que por medio de la savia el árbol pueda dar fruto, para que por medio de la savia el árbol pueda estar fuerte, para que por medio de la savia tenga una raíz que pueda estar sosteniendo completamente al árbol. Fíjense, la savia es Jesucristo y su palabra. Tú y yo, si realmente somos ramas de ese olivo, requerimos de la palabra de Dios. Requerimos de Jesús el Cristo en nuestras vidas, amados. Permanecer en Cristo. Porque si no, por eso es que hay veces que no podemos dar fruto. Por eso es que pueden pasar años y puedes estar estudie la Biblia, pero no hay frutos, no hay frutos. ¿Por qué? Porque realmente tú no te estás alimentando de lo más importante, que es el corazón de Cristo. Él dijo: yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y a eso es precisamente a lo que se refiere también esta analogía. En nuestro Señor Jesucristo es en el que encontramos el verdadero alimento. Si hay alguien que espiritualmente no ha crecido como debe de ser, es porque ha habido un problema de alimentación, ha habido un problema en el cual tú no has querido estar alimentándote de la savia llamada palabra de Dios. La savia, como ahorita lo estamos viendo,
es Jesús a través de su palabra y algo bien importante. Y sin humildad, nadie puede encontrar la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios, nadie puede encontrar salvación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Dice, no por obras, es por la gracia de Dios. Y la palabra de Dios en Santiago y en primera carta de Pedro nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y vean una historia que a mí me encanta. No sé si han escuchado de la mujer cananea o ¿cómo se llama? Aquí dice la Sirofenicia, que no se me olvide ese nombre porque está medio trasroscado. Pero fíjense lo que dice Mateo 7:24. Acompáñenme a Mateo 7:24. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue, ¿y qué dice? Se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia o cananea. Aquí en Marcos le dice sirofenicia, pero en el Evangelio de Mateo habla de que es cananea, porque era de Canaán. Sirofenicia viene de que era de Fenicia, de Siria. O sea, de ahí viene ese nombre de que era sirofenicia. Pero bueno, eso no es relevante. Lo que es relevante es lo que estamos viendo. Fíjense, luego dice, esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Esto existe, amados. Gracias a Dios que a lo mejor muchos de ustedes no han llegado a ver ese tipo de situaciones, pero si alguien vio esa terrorífica y ministrativa película del exorcista, esas son cosas verídicas. Son cosas verídicas y ojalá y no vean nunca esa película, porque precisamente tan verídico es eso que sí te ministra. Y sí existe eso de que entran los demonios y se pone la gente bien rara, bien fea y con muchas cosas que yo en lo personal he tenido la gracia de que en ocasiones hemos llegado a liberar gente que está en esa situación tan terrible, pero sigue existiendo lo que estaba pasando en esos momentos. Imagínense, esta madre estaba angustiada viendo esa situación. Pero vean precisamente lo que aconteció por el hecho de que ella no era judía. Para ella no era la promesa, ¿verdad? La promesa en aquel entonces era solamente para los judíos. Dice, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Fíjense qué palabras tan tremendas, ¿eh? Por principio de cuentas, también no por justificar las palabras tan trascendentes que estaba diciendo Jesús, pero los perros allá en el Medio Oriente se les llamaba a todos los que no fueran judíos, precisamente, perros o perrillos. Es más, en otra versión dice perrillos, en la Reina Valera de 1960. Pero sí, al final de cuentas era algo discriminativo. Era decir, para los, o la otra palabra era incircuncisos, para los que no eran de la élite del pueblo de Israel, porque la promesa era para el pueblo de Israel, nos guste o no nos guste. Los gentiles no entrábamos en el olivo definitivamente. Pero vean, ¿qué fue la primera palabra que respondió la sirofenicia? En el 28. Sí, Señor, dice. Sí, Señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Y luego Jesús le dice,
por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Aquí vamos a encontrar la actitud correcta de un verdadero injertado en el olivo. Esta mujer no pertenecía al olivo, no pertenecía al pueblo de Israel. En esos momentos todavía no sabía la gloria, no se había abierto la gracia. Pero ¿qué sucede? Ella tuvo una actitud en donde por 3 motivos Jesús le dijo esas palabras, por haberme respondido así. A ver, ¿alguien me puede decir cuál fue la primera actitud que ella tuvo? Sí, Señor. No, humildad. ¿Por qué? Porque se arrodilló a sus pies. Ella tuvo la humildad porque se arrodilló. Luego, la segunda actitud que tuvo, le rogó. Como hace 8 días les estaba yo comentando algunas situaciones, hay veces que la gente le ora a Dios de una manera antibíblica completamente. De hecho, hace 3 días iniciamos todas las iglesias de aquí en Celaya unos eventos de oración en donde de repente ves que hay personas que por una doctrina que no es bíblica agreden la soberanía de Dios. Porque lo bíblico es lo que aquí estamos viendo de esta mujer sirofenicia. Le rogó a Dios. O sea, ella no llegó y le dijo: decreto en tu nombre, Jesús, que vas a sanar a mi hija. O no hizo, ¿verdad? Porque también algunas doctrinas llegan y empiezan a ordenarle, y te ordeno, Satanás, en estos momentos, y que esto, y te ordeno lo otro, y ordeno aquello, declaro, establezco, confieso, una serie de rollos que se han inventado en algunas doctrinas para sentirse poderosos, pero el único poderoso es Dios. Lo que tú y yo necesitamos es lo que hizo esta mujer: arrodillarnos y rogarle a Dios. Eso es lo que la Biblia dice, que nosotros debemos de rogarle a Dios, hacerle peticiones y rogativas con un corazón contrito y humillado. De esa manera Dios sí nos escucha. Si no es así, Él no nos escucha. Luego, la tercera actitud que ella tuvo. Ahora sí, lo que tú dijiste. Dijo: sí, Señor. Reconoció que ella no era digna del milagro que Dios le hizo a su hija. Ni ella ni su hija eran dignas. No eran dignas. Más, algunos conocedores de la historia hebrea, teólogos y demás, han hablado de que seguramente esta mujer, la sirofenicia, sobre todo por las regiones donde ella vivía, a lo mejor ella era hechicera. Ella había practicado el ocultismo. Precisamente por eso su hija se endemonió. Y de hecho, a la fecha, eso llega a pasar. Cuando hemos llegado a ver casos de gente endemoniada, es porque de alguna manera u otra la gente anduvo yendo a consultar a los hechiceros, anduvo consultando a los muertos, anduvo consultando las cartas, que le echaran ahí el tarot, hasta la gente que le gusta lo de la astrología y todas esas situaciones de que le consultan al horóscopo, todo eso, todas esas situaciones abren puertas en donde la gente se puede endemoniar. Más en esa película que les decía, El Exorcista, por el simple hecho de estar jugando la Ouija, que es un juego esotérico, por eso fue poseída esa muchachita en
en esa película. Y eso existe en la vida real. Abres puertas y la gente llega a ser poseída por demonios. Claro, cuando no son cristianos. Un verdadero cristiano no puede ser poseído por demonios. Sí puede ser atormentado o influenciado por demonios. Le pueden llegar demonios a estarte diciendo: mira, eres chismoso y haz esto, y mira, haz esto, lo otro, y mira, haz esto. O sea, te incitan a caer en el pecado y a hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Un demonio a un cristiano no puede incitar a eso, pero no puede tomar posesión de alguien que verdaderamente sea hijo de Dios. Pero bueno, esa tercera actitud, ¿cuál fue? Reconoció quién era ella y quién era él. Reconoció que él podía salvar a su niña, sanarla de ese demonio, liberarla de ese demonio. Y eso es precisamente, amado, lo que tú y yo y todo el mundo necesitamos. Tener esa actitud, esas tres actitudes. Eso lo necesitamos tener. Y por eso es que Dios le dio ese privilegio a esta mujer de ser liberada por esa actitud. Vamos a seguir leyendo Romanos 11:19. Dice: tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y por tu fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramiento con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Arrogante. O sea, ¿se dan cuenta? Precisamente los lados opuestos. Aquí vemos que la mujer sirofenicia, por su humildad, pudo obtener el favor de Dios. Pero vemos una y otra vez que la arrogancia a Dios no le agrada, la aborrece. Dios aborrece al soberbio, da gracia al humilde. Eso es lo que requiere cualquier persona si verdaderamente va a estar alineándose al corazón de Dios. Y algo bien importante, muchas veces la gente, a pesar de que han dado muchas muestras de que son bien cristianos, predica la sana doctrina, es pastor, visita a los enfermos, todo el tiempo está haciendo obra de evangelista, esto, lo otro, aquello. Hay veces que llegamos, sobre todo nosotros los ministros, siempre estamos en el ojo del huracán del enemigo. Somos los que más tentaciones tenemos, somos los que más pruebas llegamos a tener. Pero ¿qué creen? Que por eso tenemos que mantenernos en humildad, porque si no estamos en humildad, y esto lo digo a los ministros que nos llegan a ver, y gracias a Dios que hay varios ministros que nos ven a través del internet, si nosotros no nos mantenemos en esa humildad que Dios nos exige, no nos la está sugiriendo, nos la exige, si no nos mantenemos en esa humildad, aguas. Y lo dice 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Cualquiera podemos caer. Si los judíos que estaban en busca de Dios, del verdadero Dios, si los judíos que eran tan religiosos, los fariseos, los escribas, si eran y cayeron, cualquiera de nosotros que somos ramas injertadas, podemos caer de igual manera, o peor manera todavía. En Dios encontramos la máxima misericordia, pero también encontramos la máxima severidad. La gente que no entiende el carácter de Dios piensan que Dios es un viejito barbón de barba cana, que apenas se mueve y tiene una cara así sonriente todo el tiempo, y que cualquiera le puede ver la cara, porque ahí Él es puro amor. Claro, Él es amor. Él es, de hecho, Él no es que ahí está amor, no, Él es amor. Dios es amor. Pero también hay otra cara de la moneda en el carácter de Dios. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. También existe la ira de Dios.
Y así como no hay nadie que pueda dar el mayor amor que Dios, también no hay nadie que pueda dar el peor castigo que Dios. Aunque a la gente romántica del Evangelio no les gusten esas palabras, pero ahí lo dice en la Biblia. Y vamos a ver si lo dice la Biblia o no. Romanos 11:22, y ya con eso estamos terminando. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al ver al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo. Con esto, la palabra nos quiere decir claramente que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y por esto hay muchos misioneros que la verdad yo me cuadro, de veras me cuadro con esos misioneros que le están predicando a los judíos. ¿Por qué digo me cuadro? Porque en esos lugares a donde ellos van a predicar, los mismos judíos y la gente de esos lugares los matan. Matan a los cristianos que quieren ir a evangelizar a los judíos. Hay una serie allá en el Medio Oriente, en el Oriente, en muchos lugares donde está la persecución todavía a todo lo que da. Matan a los cristianos. Pero ¿qué creen? Que muchos de nuestros hermanitos misioneros han estado evangelizando a judíos. Judíos que se están arrepintiendo a los pies de Cristo en la actualidad. Y de eso es de lo que está hablando precisamente allí Pablo. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos injertados en el olivo? Porque recuerden que la Biblia siempre nos da mandamientos, pero también nos da los recursos para cumplir los mandamientos. Dios nunca te va a pedir algo que Él no te haya dado. Dios nunca va a ser injusto de decirte, dame esto si Él no te lo ha dado antes ya a ti. Dios no te va a decir, oye, dame el diezmo de todo lo que ganas si Él no te dio una cantidad de dinero antes para que tú le des el diezmo. Y de la misma manera con todos los rubros de nuestra vida, así es Dios. Dios quiere de ti y de mí que demos mucho fruto. Así dice la palabra. Si tú eres una persona que estás injertado en el olivo, donde hay un alimento por medio de la savia de ese olivo, Dios, ¿qué va a pedir de ti? El fruto. Una vez Dios, nuestro Señor Jesús, iba caminando y vio un árbol de higos. ¿Y qué hizo con ese árbol que no estaba dando frutos? Él quería un higo y vio que no había higos en una higuera. ¿Sí saben qué hizo con ese árbol? Lo maldijo, se secó. Nuestro Señor Jesús nos ha dado ese privilegio a nosotros los occidentales, a los gentiles, los que íbamos en busca de Dios, pero nos dio el privilegio de ser injertados. Y ya que hemos sido injertados, ahora tú y yo, amado cristiano, amado hijo de Dios, amado hermano, necesitamos llevar mucho fruto, porque para eso estamos injertados en el árbol del olivo. Juan 15 está toda la analogía de lo que es esto que estamos hablando. Es un paralelismo a Romanos 11, en donde nada más los 4 primeros versos dicen: yo soy la vid verdadera y mi madre es el labrador.
que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así nos está diciendo a ti y a mí nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, amados. Necesitamos permanecer en Cristo. Y todos aquellos que no han entendido la necesidad que tenemos de depender de Cristo Jesús, necesitamos venir a Cristo en estos momentos, amados, en arrepentimiento y fe. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya somos salvos, pero también necesitamos seguirnos arrepintiendo, amados, porque aún siendo salvos, seguimos siendo indiferentes con el Evangelio de Jesús. Aún siendo salvos, seguimos siendo indiferentes a los mandamientos de nuestro Dios. Aún siendo salvos, dejamos de amar a la novia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Dejamos de involucrarnos en el cuerpo de Cristo. Dejamos de involucrarnos con las personas que verdaderamente vamos a seguir viendo en la eternidad. Es una mentira que tú vas a estar viendo a tus compadres en el cielo, no, amado. Esas son mitologías mexicanas. A los únicos que vamos a encontrar en el cielo son a los hijos de Dios, a todos aquellos que, como la mujer sirofenicia, vinieron con una verdadera actitud de humildad delante de Dios. Es nuestra familia celestial, es nuestra familia eterna. Yo puedo amar muchísimo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi abuelita, a mi tía, pero si nadie de ellos tiene la actitud de la mujer sirofenicia, viniendo en arrepentimiento y fe delante de mi Señor Jesucristo, a ellos yo no los voy a ver en la eternidad. A ellos no, aunque ellos piensen que sí, porque esa es la tristeza más triste, valga la redundancia, de este mundo, que muchos piensan que son salvos, pero no lo son. Por eso es que vengamos en arrepentimiento y fe delante de nuestro Señor. Aún los que ya hemos sido limpios, aún los que somos salvos, necesitamos arrepentirnos diariamente de los errores que tenemos, de la agresión que tenemos en contra del Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y pongan la mano en el hombro de su hermanito que está a un lado de ustedes. Señor Dios Todopoderoso, en este momento estamos orando a ti, Padre Celestial,